De todas maneras, voy a empezar a proyectar la primera diapositiva. El día de hoy, ¿sí? La clase lleva como título, ahí está, trastornos del estado de ánimo. ¿Sí? Estoy seguro que todos hemos escuchado de los trastornos del estado de ánimo, ¿verdad? De la depresión, del trastorno bipolar, ¿verdad? Entonces, la semana pasada creo que también nos quedamos un poco cortos de tiempo. Siempre es fundamental recordarles que pueden hacer las preguntas que ustedes crean convenientes, ¿sí? ¿Se escucha bien el micrófono? No sé si se está escuchando bien. Sí, se escucha bien, estimado. Sí, ¿verdad? Ok, ahí mejor. Ya. Entonces, la semana pasada hablábamos de la ansiedad, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros intervenir en esos casos, en esos trastornos, ¿no? Tan delicados y tan frecuentes en la práctica clínica. Armelina, muy buenas noches. Un placer nuevamente que nos acompañes. Creo que la clase pasada no estabas en la sesión en vivo, ¿verdad? Pero me alegra mucho que te reintegres. Bien. Entonces, el día de hoy, sí, hablaremos pues de los trastornos del estado de ánimo que refiere el DSM-5, ¿sí? DSM-5. Armelina nos dice que no pudo asistir. Comprendido, Armelina, entonces hay que poner mucha atención hoy día. La clase pasada, el material lo encuentras en su grupo que tienen de WhatsApp, si no me equivoco, y hay que repasar un poco nada más. Es fundamental, si tienes alguna duda, puedes hacerla hoy día también, ¿sí? De todas maneras, pueden intervenir. Siempre desde la clase pasada les recomendaba, ¿no? Que hagan cuestiones o preguntas, sobre todo en la práctica clínica, ¿sí? Que eso creo que va a ser más provechoso para ustedes que de repente preguntar acerca de información que yo estoy seguro que van a conseguir en internet, revisando sus manuales, el DSM-5. Yo sé que eso ustedes lo van a encontrar rápidamente, pero estoy seguro que al leer toda esta información que ustedes investigan, les genera dudas, ¿no? En la vida real, pues un caso de depresión, ¿cómo realmente se presenta? Si lo voy a ver con mis ojos al paciente con el estado de ánimo depresivo, ¿no? Entonces, hay que tener esa curiosidad para hacer las preguntas. Ya creo que eso va a ser más provechoso para ustedes en cuestión del curso de psicología clínica. ¿Sí? Lina Boada nos saluda, dice buenas noches. Armelina nos comenta que ya vio el video. Excelente. Muy bien. Entonces, empezamos. Los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Son condiciones psicológicas que afectan el estado emocional y el funcionamiento diario de las personas, ¿sí? La depresión hasta el trastorno bipolar presentan una amplia gama de síntomas y complejidades. Hoy hablaremos, pues, de esos trastornos, cómo evaluarlos y tratarlos, ¿sí? Pero, ¿qué es en realidad estado de ánimo? ¿Qué es estado de ánimo? A ver, acá tenemos la definición, pero ¿qué les transmite a ustedes? A ver, si desean pueden alzar la mano para activar el micrófono o en todo caso pueden escribir en el chat. A ver, ¿qué entienden ustedes por estado de ánimo? ¿No? ¿Algún ejemplo? Acá tenemos la definición, ¿sí? La definición está escrita, pero ¿qué entendemos nosotros? ¿O qué se entiende? ¿No? ¿Qué entienden nuestros pacientes, nuestras amistades, compañeros sobre el estado de ánimo? A ver, espero sus participaciones. Vamos, yo sé que nos encanta participar y hay que hacerlo en todas las clases. Fernando Villafuerte nos dice, estado de ánimo es estímulo causado por algo, estímulo causado por algo. Bien, de repente puedes ahondar en eso, Fernando. ¿A qué te refieres exactamente con un estímulo causado por algo? Grace Cifuentes,
nos menciona, es la manera en cómo cada uno se siente. Es la manera en cómo cada uno se siente bien. Creo que eso es lo que entiende la mayoría de personas cuando le decimos las palabras estado de ánimo, ¿no? Bien, bien. Creo que la definición de Grace se parece más a lo que entendemos por estado de ánimo. El estado de ánimo vamos a leerlo y vamos a interpretar cada parte de la definición, ¿sí? Se refiere, ¿ok? Al tono emocional predominante, ¿ya? O la disposición emocional general de una persona en un momento dado. Hasta ahí vamos a parar, ¿ya? Hasta ahí vamos a parar. Porque nos menciona que es un tono emocional predominante, ¿sí? Y cuando hablamos de emociones, ¿sí? Entendemos a las emociones como las que tenemos escritas también en la diapositiva. Felicidad, tristeza, enfado, ansiedad, tranquilidad o relajación, ¿no es cierto? Entonces, en un momento dado, nosotros, todos los seres humanos, ¿sí? Vamos a presentar, ¿sí? Una de estas emociones de manera predominante sobre las demás, que es más intensa en comparación de las otras emociones y que la estamos experimentando en un cierto momento. Eso es el estado de ánimo. Es un estado, ¿ok? No hay que olvidarnos de eso. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de trastorno, vamos a hablar pues de que nuestro estado de ánimo está pues afectado en su totalidad en la mayoría de los casos y que las emociones se van a presentar de una manera patológica, ¿sí? No van a tener un momento adecuado en el cual aparecer, porque probablemente, ¿sí? El estado de ánimo siempre es influenciado por estímulos, ¿sí? Por estímulos externos o internos. Por ejemplo, si yo me encuentro reunido con mi familia y estamos en una celebración, pues mi estado de ánimo predominante probablemente sea la felicidad, la alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues esos estímulos generan esas emociones este, en mi cerebrito, ¿sí? En la amígdala exactamente, ¿ya? Entonces, hay que tener esto en cuenta siempre, que es a partir de estímulos externos o internos. Internos tales como cuál, un pensamiento, un recuerdo, ¿sí? Hay recuerdos que generan que mi estado de ánimo, eh, no sé, se caracterice por la tristeza, porque recuerdo, ¿no? De repente a un ser querido que ya no tengo conmigo, o recuerdo un evento que fue difícil para mí, ¿no? Entonces, por lo general, el estado de ánimo está influenciado por estímulos externos o internos. Y eso ahondaremos en profundidad en unos instantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos a la felicidad, ¿sí? Que es placer, satisfacción, bienestar. La tristeza, que es desánimo, desesperanza, falta de interés. El enfado es irritabilidad, frustración, ¿no? Enojo. La ansiedad será preocuparse, algo que hablamos en la clase anterior, ¿verdad? Y la tranquilidad, pues, será una sensación de calma, la ausencia de estrés, ¿sí? La ausencia de estrés. Bien. Es importante reconocer las emociones en nosotros y en los pacientes, ¿ya? Para poder identificarla en las situaciones que nosotros requerimos, ¿sí? Si nosotros le hacemos comprender a nuestros pacientes qué significa, pues, este estado de ánimo y en consecuencia que el estado de ánimo puede ser caracterizado por felicidad, ¿sí? Pues nuestro paciente va a entender que hay situaciones en las cuales él está feliz o alegre, o que hay situaciones en las que está deprimido o irritable, etcétera.
pero hay que ponerlas, ¿sí? Siempre sobre la mesa, que estén claras esas emociones en el momento de entrevistar. Siempre hay que clarificar, como hablábamos en la primera clase, ¿sí? Cuando nosotros estemos escuchando de manera activa a nuestros pacientes, hay que clarificar qué emoción sentía nuestro paciente en determinada situación, ¿sí? Porque probablemente en muchos casos se confunden las emociones, por más que parezca difícil, se confunden las emociones. Incluso nosotros podemos pasar ello y no tenemos por qué estar en un trastorno, ¿sí? Un paciente que venga y les diga que en el trabajo se siente incómodo, aburrido, ¿sí? Que ya no quiere ir al trabajo. Entonces, podemos preguntarle qué emoción realmente siente en el trabajo. Si es tristeza o de repente se siente enfadado, ¿no? Y ahí clarificamos y nos brinda una información valiosa el paciente. Porque si está triste, ¿no? Desencadenará en consecuencia un relato de la razón de esa tristeza. Y si está enfadado, nos dará las razones de su enfado, ¿sí? Entonces, es fundamental siempre clarificar las emociones mientras conversamos, entrevistamos a nuestros pacientes. Sí, eso nos ayuda hasta en la vida diaria, en realidad, en situaciones de pareja, ¿no? También eh, eh, en dinámica familiar, ¿sí? Siempre que clarifiquemos las emociones, vamos a ganar bastante información y vamos a evitar malos entendidos. ¿Sí? En la pareja, fundamental preguntarle, ¿no? Ya, pero esto te molesta o no te molesta, te genera enfado o de repente te genera ansiedad, preocupación, ¿no? Entonces hay que tenerlo eso en cuenta. Violet nos dice, buenas tardes, disculpe profesor, no ingresé a tiempo, no hay ningún problema, no hay ningún problema, hay que seguir, ¿sí? Cualquier cosa, el día de hoy, ya que Arnold mencionaba que tiene una sesión en paralelo a esta, no va a poder activar el micro. En consecuencia, todas las participaciones hay que escribirlas, ¿sí? Voy a leer todos los mensajes. Vamos a hablar entonces de los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Que se entienda también que al existir, pues, tristeza, habrá un trastorno caracterizado por la tristeza, que será la depresión. Pero hay uno llamado episodio maníaco, que es muy diferente, ¿sí? Es en realidad lo contrario a la depresión. ¿Habían escuchado de esto? A ver, escriban sí o no. ¿Han escuchado del episodio maníaco, de la manía? ¿Sí? Alonso nos menciona que sí ha escuchado. ¿Quién más? ¿Quién más ha tenido conocimiento antes? Patricia Maribel nos dice que no, todavía la primera vez. Andrea Muñoz nos dice que no. Wilmer, evidentemente Wilmer nos menciona que sí. Excelente. Entonces, Karen nos dice que no. Entonces, estamos prácticamente empate. La mitad sabemos qué significa un episodio maníaco y la otra mitad no sabe muy bien o no ha escuchado. Entonces, de eso se trata estos cursos, ¿sí? Por eso, en realidad, ingresamos tanto a capacitarnos el personal de salud en general, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es incierto qué paciente, qué patología va a traer el paciente consigo. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor información tengamos nosotros, mejor intervención vamos a poder realizar. Es fundamental siempre capacitarse en estos casos de personal de salud o cuando trabajas con personas directamente, ¿no? Es fundamental. Sí, siempre mantenerse actualizado. ¿Ya? Entonces, episodio maníaco. Recordar que toda la información de aquí en adelante es obtenida, ¿sí? Del DSM-5. ¿Ya? Entonces, el episodio maníaco será un periodo, ¿sí? Bien definido del estado de ánimo anormal. ¿Qué quiere decir?
el estado de ánimo que nosotros ya estábamos conociendo en unos instantes se va a ver afectado, ¿sí? Que no va a ser regular en lo que esperamos en una persona, ¿sí? Pero ¿cuál es la característica? Andrea, no hay micrófono, vas a tener que escribir si tienes alguna consulta, por favor. Arnold no puede estar al 100% en esta sesión. Hay que escribir, por favor, Andrea. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de la manía en cuestión del estado de ánimo? Que este estado de ánimo, ¿sí? Va a estar persistentemente, dice aquí, es decir, permanente, siempre, ¿sí? Elevado, expansivo o irritable, ¿sí? Y un aumento anormal y persistente, ¿ya? De la actividad o la energía. ¿Cuánto dura esto? Una semana. Bien. Antes de ir con los criterios diagnósticos, que quede claro que en una semana, mínimamente, puede ser más tiempo, que en una semana, ¿sí? La persona, su estado de ánimo, va a ser eufórico, como nos dice, elevado, expansivo, ¿sí? Que va a tener más energía de lo normal, que nosotros vamos a percibir ello en la entrevista, en la conducta que realiza. Por ejemplo, ¿cómo? Y aquí están los síntomas, ¿sí? Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. Cuando hablamos de un trastorno, hablamos de algo patológico. Entonces, no es que solamente esta semana la persona eh, se percibe como más importante o porque obtuvo un premio, está orgulloso, no. Es patológico. Entonces, es un aumento grandioso de la autoestima, es un sentimiento de grandeza tremendo. ¿Sí? Entonces, ese es el primer síntoma. Por ejemplo, una persona que venga a tu entrevista, ¿sí? Y que te mencione que se ha dado cuenta hace 10 días que las personas las personas no pueden mirarlo a los ojos al hablarle porque él es muy importante como para que lo miren a los ojos. Ah, entonces ya hablamos de algo patológico, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta este primer criterio diagnóstico. El segundo, disminución de la necesidad de dormir. La persona va a estar tan eufórica, va a sentir que tiene tanta energía que no va a desear dormir y cuando compense el sueño, con solo 3, 4 horas de sueño ya se sentirá nuevamente con energía, renovado, despierto otra vez, a pesar de que solo ha dormido 3, 4 horas, lo cual es algo claramente anormal, ¿verdad? Por lo tanto, este es un segundo criterio muy claro, ¿sí? Tercero, la persona es más hablador de lo habitual, ¿sí? O presiona para mantener la conversación. Bien. La persona, entonces, un ejemplo claro va a generar constantemente su intervención al comunicarse, ¿no? Con otras personas. ¿Qué va a suceder? Que en la entrevista va a estar eufórico, va a estar con muchas ganas de hablar, de contarle cosas al psicólogo, al entrevistador, al profesor, a cualquier persona va a estar muy conversador, como lo llama aquí el DSM, ¿sí? Muy hablador, ¿ya? Entonces, acá hay 7 criterios, pero con que cumpla 3, ya estamos hablando, ¿sí? De un episodio maníaco, ¿ya? 4, fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. ¿Qué quiere decir? El paciente directamente te va a decir a ti en la entrevista, conversando, te va a contar que en los últimos días su mente tiene muchas ideas y que en consecuencia tiene mucho que decir, ¿sí? Que no puede analizar solo una cosa de la que está pensando porque se le vienen nuevas ideas rápidamente. Eso es fuga de ideas,
¿sí? Entonces, muchas veces lo vocalizan también los pacientes, su fuga de ideas. ¿Qué quiere decir? Que están quietos, pero como su mente está con gran actividad, sin darse cuenta empiezan a hablar, ¿ya? Sin darse cuenta empiezan a hablar en voz baja, ¿no? A hacer cuentas. ¿Por qué? Porque están con muchas ideas en ese momento. ¿No? 5. Facilidad de distracción. Es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. Excelente, Joana, excelente pregunta. Pero vamos a terminar primero con esos criterios. Entonces, se distrae la persona, ¿no? Se va a distraer. Cuando esté en entrevista, tú vas a intentar dirigir la entrevista y no se sientan mal porque va a ser muy difícil, ¿sí? Van a dirigir la entrevista, pero su paciente va a enfocarse en cualquier otro estímulo. Te va a responder en la medida de lo posible. Le vas a decir, ¿quién te ha traído? He venido con mi mamá, pero me he dado cuenta que ha pasado un carro por la calle, es un carro amarillo, me ha gustado, ¿no? Empieza a conversar por estímulos poco importantes, ¿ya? Y eso se nota cuando habla. E incluso puede estar tratando de llamar su atención o un familiar te puede decir, yo he estado tratando de hablarle, pero él está en otra cosa y luego en otra, ¿sí? Entonces, hay facilidad de distracción. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora. ¿Qué quiere decir? Que va a identificar un objetivo, ¿sí? Se va a plantear una meta social, del trabajo, en la escuela, una buena nota. Acá menciona incluso sexual, ¿no? En su interacción de repente con su pareja. Nos va a plantear un objetivo, ¿no? Y va a aumentar su actividad. ¿Qué quiere decir? Lo va a intentar con mayor ahínco, con mayor esfuerzo, ¿sí? Pero, como estamos hablando de un trastorno, chicos, ¿sí? Es algo patológico, no es algo normal. Es decir, un ejemplo fácil es todos nosotros, ¿no? Cuando hemos estado de repente estudiando universidad, institutos, colegios, cuando hemos estado estudiando y teníamos de repente un examen muy importante, estudiábamos. Faltaba poco tiempo y nos esforzábamos más, ¿no? Más. De repente la noche anterior, incluso no dormíamos por estar estudiando, ¿sí? Eso es algo esperable, ya es algo normal. ¿Cuándo sería patológico esto? Cuando afecta distintas áreas de la vida de la persona. ¿Sí? Eso quedó claro cuando hablábamos al inicio de un trastorno en la clase anterior. Entonces, ya no solamente va a estudiar una noche, sino serán 4, 5, 6 noches sin dormir por estar estudiando. Y se va a olvidar de hacer otras cosas. Por ejemplo, no va a comer, ¿sí? Y va a estar irritable, incómodo al respecto, ¿ya? Es patológico, ¿sí? No es algo natural, no es algo que, él se da pausas de 1 hora para descansar o se va a comer, luego, no, esa persona ya es patológica, ¿sí? Estamos hablando de un trastorno. Ya Fernando, porque Fernando escribe, presento 5 de los 7 síntomas, estaría presentando este estado. Hay que ser delicados siempre, Fernando, para identificar los criterios diagnósticos en nuestra persona e incluso en nuestros pacientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre los distintos factores, tales como, en primer lugar, que este estado, ¿no? Este episodio esté afectando pues las distintas áreas de tu vida. Por ejemplo, que estos síntomas hayan provocado afectación de repente en
la esfera familiar de tu vida. ¿Qué quiere decir? Que hayas generado una mala relación con tu familia, ¿no? Que su relación se haya visto desgastada, que hayas generado incomodidad en tu familia, sentimientos, emociones de tristeza en ellos, ¿no? O irritabilidad en otros. Entonces, que afecte áreas de la vida para que sea un trastorno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también el área social con los amigos, ¿no? Área laboral donde trabajas, que se haya visto afectada tus metas laborales, ¿no? Porque en consecuencia de esto, sí o sí la persona va a ver afectada sus objetivos laborales, porque es un trastorno, ¿ya? Em, también hay que tener, ¿sí? También hay que tener en cuenta que muchas veces la manía, al ser un estado de ánimo expansivo, puede tener una razón eh, tal como un logro, ¿sí? Tal como una gran noticia, ¿sí? Un premio, o de repente también algo que consumimos, ¿no? De repente estás consumiendo mucha cafeína, ¿sí? Entonces, primero hay que descartar todo eso, Fernando, ¿ya? Y en segundo punto, siempre si nosotros somos, acá, la semana pasada mencionaban la mayoría que están estudiando psicología, son psicólogos, pues nosotros sabemos la importancia, ¿sí? De la práctica psicológica. En consecuencia, Fernando, como refiere Hermelina nuevamente, lo mejor es acercarse a un psicólogo, a una psicóloga, ¿sí? Que te ayuda a evaluarte, ¿sí? Desde una perspectiva diferente, ¿ya? Entonces, eso es lo ideal, Fernando, pero aprovecho para definir cuándo realmente va a ser un trastorno, ¿ya? No hay que señalar de buenas a primeras que alguien tiene un trastorno, ni siquiera nosotros mismos. Ya hay que tener paciencia en ese sentido. Recuerda, las clases anteriores hablábamos de evaluación, de entrevista, de que es importante recabar la mayor información posible para recién determinar si la persona está padeciendo un trastorno. ¿Ya, Fernando? Entonces, nosotros de corazón, todo lo que estamos en esta clase, esperamos que no estés pasando, ¿no? Por un episodio maníaco y que en realidad sea una situación normal. Para ello, por última vez, te recomendamos asistir a la consulta psicológica. Muy bien, Wilmer, no se puede activar el micrófono. Cualquier consulta o comentario hay que escribirlo, por favor, en el chat. ¿Sí? Fernando nos menciona, yo tuve citas con psicólogos y cuando terminé estuve bien, pero ahorita me doy cuenta, me identifico con estos síntomas, pero sigo normal, la verdad, a veces sí me extravío de mis objetivos. Bien, bien, Fernando, estás caracterizando tu situación actual, ¿ya? Es responsable de nuestra parte, Fernando, en este momento intentar hacer un diagnóstico al respecto, pero lo mejor que podemos hacer en este caso es apoyarte y motivarte para que vayas a un psicólogo, una psicóloga que te asesore, te acompañe en este proceso, ¿sí? Y es importante este comentario para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, a consulta, ¿sí? Van a asistir personas muy motivadas en un inicio, como a este curso. La primera clase éramos más de 100 personas, ¿sí? Pero luego la motivación va bajando y es natural, ¿sí? Es natural. Entonces, sus pacientes van a asistir a sus entrevistas, a sus consultas una, dos, tres veces, ¿sí? Y al notar mejora o al notar de repente que ellos ya están obteniendo información suficiente en sus creencias, ¿no? Información suficiente para ya superar su dificultad, ya no asisten, ¿sí? Ya no asisten. Pero nosotros tenemos que dejar claro, siempre clarificar en el encuadre de la primera entrevista,
que el proceso terapéutico tiene un inicio y un fin. No es algo que se inicia y cuando me siento bien, chao. No, así no funciona. El psicólogo tiene que darle el alta, pues como cualquier personal de salud, a su paciente, ¿no? También, si nuestro paciente no logra sus objetivos en 8, 10 sesiones, hay que tener también la valentía como psicólogo, como psicóloga, ¿sí? De dar un paso al costado y referir a nuestro paciente de repente a otro especialista, ¿sí? A un psiquiatra, a otro psicólogo que maneje técnicas diferentes, ¿sí? Porque no siempre todos los pacientes se van a acomodar, o mejor dicho, ustedes no siempre se van a acomodar a todos los pacientes, ¿ya? En la medida de lo posible, siempre tenemos que brindar, pues, el apoyo, ¿no? El apoyo psicológico, las técnicas, utilizarlas. Pero no siempre se va como, nos vamos a acomodar a todos los pacientes y viceversa. Habrán pacientes, y me ha pasado, que no quieren ser entrevistados por ningún varón, que no quieren hablar con hombres, ¿sí? Mujeres en este caso, ¿no? Que no quieren ser entrevistados por ningún doctor, no quieren que los atienda ningún enfermero varón. Entonces, si la persona necesita ayuda y hay la oportunidad de derivarla con una psicóloga femenina, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque aquí no interesa, como les mencionaba en la primera clase, quién es el mejor psicólogo, quién maneja la mejor herramienta, ¿no? Acá lo más importante es ayudar a nuestros pacientes, ver la manera de que él o ella se sienta mejor, lograr su salud, su bienestar emocional y físico, ¿no? Por eso hablábamos tanto de la evaluación multidisciplinaria. Wilmer nos decía, claro, para ello se hace una diferenciación de leve, moderado y grave. Exactamente. Hay diferencias en criterios diagnósticos. No vamos a poder ahondar tanto en esos criterios diagnósticos, pero es fundamental que se lleven del curso esta información acerca de las definiciones de los trastornos, ¿sí? Y ciertos modelos de intervención. Armelina nos menciona, también es importante consultar a un orientador de conducta cognitivo-conductual. Muy bien, Armelina. No, ser psicólogo no te convierte en psicoterapeuta, ¿ya? Hoy día es una clase más, creo, más enfocada en sus consultas. Y es cierto, Armelina, pero quiero aclarar que no todo psicólogo, ¿sí? Es psicoterapeuta. Y no todo psiquiatra es psicoterapeuta también. Hay que tener en cuenta eso. Para ser psicoterapeuta tienes que estudiar alguna psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-conductual, ¿sí? Psicoterapia gestal, ¿no? Racional emotiva, hay muchas. Pero hay que saber seleccionarlas y de eso trata nuestra última clase. Hay que saber seleccionarla de acuerdo a nuestro potencial terapéutico, ¿sí? Entonces, volviendo al comentario de Armelina, hay que saber también referir a un especialista psicoterapeuta, ¿ya? Hay que referir también a un especialista psicoterapeuta. Si no funcionan las prácticas cognitivo-conductuales, que puede suceder, chicos, tenemos que saber referir a un especialista en psicoterapia gestal, ¿ya? ¿Es requisito, se preguntarán ustedes, ser psicólogo o ser psiquiatra para ser psicoterapeuta? Pues realmente yo considero que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque para intervenir en el comportamiento, procesos mentales de la persona, primero tienes que tener información, tienes que estar capacitado acerca de conducta y procesos mentales, ¿no? Y eso es psicología. La psicoterapia es que esa ciencia se convierte en una intervención, ¿sí? Es como un médico y un cirujano directamente, ¿no?
Bien, espero que se haya entendido eso. Sigan comentando, por favor, que creo que de los comentarios sale información muy valiosa, ¿ya? El último criterio para el episodio maníaco es participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, ¿sí? Actividades que tienen consecuencias dolorosas, ¿ya? Por ejemplo, nos dice, compras, juergas, indiscreciones sexuales, inversiones de dinero imprudente. Bien, son actividades que pueden generar consecuencias negativas, evidentemente, en nuestro paciente, ¿no? Y probablemente lo haga. Entonces, para que sea este episodio maníaco, al menos 3 de estos 7 síntomas. 3 de estos 7 síntomas. A ver, antes de pasar al siguiente. Armelina dice, sí, bien, gracias. Excelente, Armelina. Me encanta cuando participamos mucho. Claudia, Sofía, Luyo, Javier. ¿El TOC tiene cura o cuál es la posible causa? Del TOC hablaremos la siguiente clase. Ya, Claudia, hay que estar atento a la siguiente clase para hablar del TOC. Joana menciona el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Se parece mucho, ¿verdad, chicos? Se parece mucho lo que conocemos como trastorno por déficit de atención con estos episodios maníacos. Pero hay que hacer un interesante diagnóstico diferencial en ello. Por lo general, cuando hablamos de déficit de atención por hiperactividad, quiero leer y hablar a la vez, se me complica. Es por lo general por la diferencia de edad. Ya, Joana, ya lo comentaste. Puede ser un niño. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. Esa va a ser la característica diagnóstica principal. Pero también vamos a hablar en la siguiente clase de estos trastornos que son los más mencionados. ¿Sí? El TOC, el trastorno por déficit de atención, la esquizofrenia. Si quieren alguno más, déjenlo por favor en los comentarios. Va a ser excelente para hacer un diagnóstico diferencial con lo que ya estamos hablando, sobre todo en esta clase. ¿Sí? Entonces, episodio hipomaníaco. La manía y la hipomanía se diferencia, pues, sobre todo, por el tiempo en el que se presentan en el paciente. Si es solamente 4 días, estamos hablando de hipomanía. Pero si era la semana completa, ya estamos hablando de manía. ¿Sí? Estamos hablando de manía. Entonces, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la intensidad, ¿sí? La intensidad. En este caso, pues, además del tiempo, la persona probablemente sea más funcional, pero de todas maneras va a presentar al menos 3 de los 7 síntomas, los cuales ya hemos puesto, pues, en exposición. Siguiente. El episodio de depresión mayor. Episodio de depresión mayor. 5 de los siguientes síntomas han estado presentes por al menos 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior de la persona. Cuando hablábamos de manía, hipomanía, era que el estado de ánimo era caracterizado por tener mucha energía, mucha actividad, intensidad, ¿no? La persona estaba muy distraída, ¿no? Conversaba mucho, hacía muchas cosas, se ponía en riesgo incluso. Pero cuando hablamos de depresión, hablamos ahora sí de lo contrario. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos escuchado hablar a todos de la depresión, ¿verdad? Es un tema muy común, pero hay que especificarlo. Al menos hay que tener en cuenta lo siguiente, que tiene que estar presente un mínimo de 2 semanas, ¿sí? Igual la depresión se puede definir como leve, moderada o grave.
¿ya? Pero vamos a conocer el episodio de presión mayor que nos expone el DSM-5, ¿ya? Entonces, son 2 semanas. ¿Qué va a pasar? Que nuestro paciente, la persona, va a tener al menos uno de los síntomas de estado de ánimo deprimido o 2 de pérdida de interés o de placer. Pero ¿cuáles son estos síntomas? Hay 9, ¿ya? Hay 9 que están aquí expuestos por el DSM-5. El primero, ¿sí? Es específicamente el síntoma de estado de ánimo deprimido, ¿sí? Que se presenta la mayor parte del día, casi todos los días, ¿sí? Y se desprende de información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. Ok, hay que entenderlo paso a paso. Estado de ánimo deprimido y la mayor parte del día. Entonces, sabíamos que el estado de ánimo no se caracterizaba por emociones, en este caso será la tristeza, ¿no? Deprimido. La mayor parte del día. En consecuencia, la persona estará triste, ¿sí? De las 16 horas que esté despierta, que una persona con depresión duerme más, ¿ya? Entonces, probablemente esté triste 14 horas de las 16 horas, ¿no es cierto? Siempre un 90-80%. Esto casi todos los días, ¿ya? Durante estas 2 semanas. No es que estuvo triste 3 días, luego 5 días bien, luego 2 días. No, no, no. Tiene que ser casi todos los días. El DSM no especifica exactamente la cantidad de días de los 14, pero se entiende que al decir casi todos los días será pues un 90%. De los 14 días, 12 días, ¿sí? Según se desprende, nos dice esto, de la información subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que la persona te va a mencionar que se siente triste o sin esperanza. Bien. O en consecuencia va a ser observado esto por otras personas. Su familia, ¿no? Su mamá, sus hermanos, su pareja te van a decir, lo he notado muy triste, lo veo llorar casi todos los días, que no hace nada, ¿sí? Que en su rostro yo veo que no siente placer ni cuando come, ¿ya? Entonces, o bien te lo dice el paciente, o es su información subjetiva, o bien lo puede observar otra persona. Incluso tú, ¿ya? Como especialista, como psicólogo, trabajador social, ¿no es cierto? Como profesor lo identificas, ¿ya? En niños y adolescentes, chicos, el estado de ánimo puede ser irritable. Entonces, en adultos, ¿sí? Se caracterizará la depresión mayor por tristeza, tristeza constante, pero en niños y adolescentes, por lo general, se presenta como irritabilidad la depresión, como cólera, enojo, frustración, y esto en niños y adolescentes. Bien, seguimos. 2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Estos ya son los síntomas de pérdida de interés, ¿verdad? Entonces, la persona ya no desea participar en actividades que realizaba antes o que le causaban placer. Por ejemplo, ¿no? Un adulto que ya no desea reunirse con su familia, un adulto que ya no desea ni siquiera salir a comer a un restaurante que le gustaba mucho, o ya no quiere hacer el deporte que hacía antes, ¿no? Hay disminución importante del interés. Importante, no es que es un poquito menos interés, está cansado, no. Realmente no desea hacer las cosas, ¿ya? 3, pérdida de peso, importante, pérdida de peso, sin hacer dieta o aumento de peso, ¿sí? Ejemplo, nos dice el DSM, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes. O disminución, aumento del apetito casi todos los días.
Entonces, la persona va a ver afectada su alimentación también. Se va a notar un cambio, ¿sí? Se va a notar un cambio. Bien, empieza a comer un poquito más o bien deja realmente de alimentarse adecuadamente. Esto provoca, ¿sí? Aumento o pérdida de peso. En los niños, considerar el fracaso en el aumento del peso esperado. ¿Qué quiere decir? Que un niño debe eh, crecer, ¿no es cierto?, en altura, pero en peso también, ¿no? En medida de lo que va desarrollándose. Si solamente se desarrolla en altura, pero el peso no es el esperado, acorde, pues podemos estar hablando de que hay una afectación también en ese sentido. Hay que tomarlo siempre con pinzas esto, ¿sí? Y hay que descartar otras patologías, hay que hacer, como siempre les decía, una evaluación multidisciplinaria, descartar lo demás. 4. Insomnio o hipersomnia, casi todos los días. Insomnio será, pues, no poder compensar el sueño, o hipersomnia, que será lo contrario, que es dormir más tiempo de lo regular, incluso de lo necesario, ¿no? Duermen mucho más. Eso se va a percibir también. Agitación o retraso psicomotor. La persona estará como agitada, ¿no? Como angustiada mientras te habla, o en consecuencia la notarás de repente más lenta, que te habla más despacio, ¿sí? Que se mueve lentamente, que hace las cosas muy, muy despacio. Entonces, ese también es un síntoma, un signo en realidad. 6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. Entonces, la persona se notará cansada, ¿no? Que no tiene pues la energía de antes para hacer las cosas. ¿Sí? 7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. En entrevista, tu paciente directamente, si tiene este indicador, te dirá que no puede lograr nada, que se ha dado cuenta de que no va a poder conseguir lo que sueña, lo que desea, que o te dirá que es su culpa lo que está pasando, si hay alguna dificultad, ¿no? Es mi culpa esto, es mi culpa que de repente salgan malas cosas en el trabajo, en mi casa, y como es excesiva o inapropiada, realmente no será su culpa, ¿sí? O será una persona muy capaz, pero como está padeciendo estos indicadores, ¿sí? Será excesivo, ¿sí? Y en situaciones que no ameritan ese sentimiento de culpa, ¿ya? 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o de tomar decisiones casi todos los días. La persona va a tener mucha dificultad para decidir sobre las cosas. De repente, eh, si le planteamos una situación hipotética, no te dará una respuesta de elección, ¿no? Tú le plantearás, deseas que asista contigo tu madre o deseas que asista contigo tu padre, pues la persona no sabrá ni responderte, te dará largas, ¿sí? Entonces, le dificulta tomar decisiones así a lo largo de estos días. Obviamente no va a tener la misma capacidad para concentrarse tampoco. 9. Pensamientos de muerte recurrentes. Y no es solo el miedo a morir, ya no es el exceso de miedo, sino que la persona va a tener ideas suicidas, lo que conocemos como ideación suicida, ¿verdad? Esto recurrente, sin un plan realmente, intento de suicidio, perdón, o un plan específico para llevarlo a cabo. La persona, ¿qué va a decir? Creo que mejor estaría muerto, creo que mejor yo no sé qué hago en este mundo, ¿sí? No es que te va a decir realmente yo que puede suceder,
¿ya? Voy a hacer esto para acabar con mi vida, ¿ya? Muchas veces son solamente pensamientos, sin un plan en sí. Entonces, hay que tomar esto siempre con pinzas. Y esto me lleva al tema de la notificación en caso de ideación suicida, chicos. Como psicólogas, psicólogos, profesionales que trabajan con personas, ¿no? Hay una gran responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? En manejar esas situaciones críticas, ¿ya? Hay una gran responsabilidad. Si una persona te dice a ti, creo que estaría mejor muerto, o te da a entender que está pensando en la muerte, ¿sí? Propia, obviamente, su muerte propia, es fundamental, ¿sí? Notificar de esto a sus familiares más cercanos, a un familiar que ustedes consideren pertinente informarles. Tampoco vas a informarle si llega una persona, pues víctima de violencia por sus padres, y te dice que quiere morir, no vas a notificar a los padres, no vas a notificar a otra persona, incluso a una entidad, ¿sí? A una entidad que, otra institución que pueda hacerse cargo ya de esta responsabilidad, de este caso tan delicado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en riesgo su vida de la persona. ¿Ya? Puede empezar esa persona con su ideación suicida, no con una intención final de matarse. Puede que en entrevista tú le digas, y esto también en el código de ética de los psicólogos está claro, o sea, tú siempre que percibas pensamientos de muerte tienes que notificarlo. Así que no tengas miedo a esto de decirlo, porque obviamente todo el relato de tus pacientes es confidencial, pero en estos casos hay un riesgo tremendo en su vida, entonces tienes que notificarlo, ¿ya? Tienes que notificarlo. Se me fue la idea que estaba planteando. Y, y eso es fundamental, notificar. ¿Sí, chicos? Ah, les decía, puede que en la entrevista su paciente les diga directamente a ustedes, en realidad sí quiero morir, la verdad, pero no lo voy a hacer, ¿no? Tú le consultas nuevamente, ¿has pensado en morir? Te dice, sí, pero realmente no lo voy a hacer. No se preocupe, psicólogo, señora, doctor, profesor, no se preocupe, no lo voy a hacer. A pesar que te diga ello, a pesar que te mencione que no lo va a hacer, solo por el hecho de que esté teniendo un pensamiento de muerte, ya tienes que notificar, ya tienes que notificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú como profesional obviamente no vas a poder acompañarlo en su casa, vigilarlo, ¿no? No vas a poder estar ahí las 24 horas del día a ver qué se hace, si se lastima, ¿no? Porque esas personas, ¿cómo empiezan? Empiezan muchas veces autolesionándose de manera leve, peñiscándose, jalándose el cabello, cortándose de manera pequeña, ¿sí? Pero esto se les puede salir de las manos, es un riesgo tremendo, ¿sí? Entonces no hay que ignorar ello, siempre hay que notificarlo y ver la manera de ayudar a esta persona. ¿Por qué? Porque no hay solamente un tratamiento psicológico, hay un tratamiento farmacológico, casos de depresión, ¿sí? Fernando menciona, yo tengo una amiga que pasa por ese caso. En ese caso ella está yendo al psicólogo. Uno como amigo, ¿cómo puede tratar de buena manera con esta persona y su manera de pensar y actuar? Gran pregunta, Fernando, porque eso en tu consulta o tú siempre va a suceder que te dicen, conozco a alguien que está pensando en lastimarse o que se corta, ¿no? Que comete cutting, ¿no? Que se autolesiona cortándose, etcétera. Entonces, vuelvo a mencionar, lo mejor es eh, buscar ayuda de una persona cercana,
¿sí? Porque nosotros como amigos no vamos a poder entrar hasta su casa y estar vigilándola todos los días, ¿verdad? A tu amiga, eso no se puede, ¿no? En ese caso tienes que avisarle a la familia, ¿sí? Es una gran responsabilidad. No quisiera imaginar qué pasaría si una amiga mía, pues, me menciona ello, yo no le digo a nadie, y al día siguiente, pues, me entero de una mala noticia, ¿no? Entonces, hay que ser responsables al respecto y avisar, ¿sí? Avisar. Siempre estar con eso en la mente. Joana nos menciona, si hay un familiar o vecino, no necesariamente en consulta, cómo o dónde se puede tratar. Muy parecido a lo de Fernando, no hay que notificar, Joana. Pero en este caso, si te está pidiendo ayuda a ti directamente, ¿sí? Viene, tú eres su vecino, su familiar, te dice, Joana, quiero contarte algo, pasa esos problemas y la verdad a veces pienso que mejor estaría muerto, pero bueno, hay que seguir, te dice, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿no? Tú te das cuenta en ese caso que tienes que ayudar a la persona y vas a ayudarla. Como tú no vas a poder supervisar a esa persona, vas a tener que notificarle a un familiar, como ya dije. Y en consecuencia, lo mejor que se puede hacer es llevarlo, ¿sí? Conducirlo, acompañarlo a un centro de salud, al centro de salud más cercano. No necesariamente lo va a atender un psicólogo. En casos de depresión, te atiende también un médico, ¿sí? Te puede atender también un médico. Entonces, no hay excusa para no ayudar a una persona que te pide ayuda de manera sutil, ¿no? Porque realmente al decirte esto te está pidiendo auxilio, solo que lo tratan de disimular de alguna forma, de alguna manera, ¿ya? Entonces hay que ser responsables, chicos. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Fernando, la familia sabe sobre el tema. Ella una vez se automedicó con pastillas para dormir excesivamente y hay un intento suicida entonces. Y estuve en el hospital y se trata con un psicólogo, pero a veces uno no sabe cómo tratar de hablar con ellos por su manera de actuar o pensar. Ah, ya, Fernando, excelente. Excelente. Vamos a hablar en unos instantes de técnicas, herramientas en caso de depresión. Yo sé que eso nos interesa mucho. Así como hablábamos de la ansiedad, qué técnicas podíamos hacer, la relajación, etcétera. Hoy hay técnicas para trabajar la depresión, que la podemos poner en práctica, obviamente, con nosotros mismos, con nuestros familiares o con una persona que esté con el estado de ánimo deprimido. Siempre, por favor, es mejor que la persona se trate en un ambiente profesional. ¿Qué quiere decir? En un consultorio, ¿ya? Pero nunca está de más que nosotros apoyemos con nuestras herramientas que conocemos, ¿no? Sería pues ilógico que un psicólogo o una psicóloga, ¿no? No esté dispuesto a escuchar a un familiar. No quiere decir que lo vas a evaluar, entrevistar, pero tienes tú la capacidad de escuchar, entonces hazlo. No le vas a brindar terapia porque eso no está permitido en el código de ética, ¿ya? No le vas a brindar terapia, pero sí vas a hacer un apoyo para esta persona, sí le vas a alentar, alguna herramienta que sepas, alguna técnica, enséñale sin miedo, haciéndole entender siempre de que lo que estás haciendo no es terapia, que la terapia es aún más profunda, más importante. Lo que tú estás haciendo es solamente un pedacito de esa terapia. Estás enseñándole algo muy pequeño. ¿Sí? Muy bien. Trastorno bipolar. Muchos hemos escuchado del trastorno bipolar, solo que se lo menciona de una manera este, muy desinformada, ¿no? Se entiende la bipolaridad como muchas cosas y casi nadie lo entiende como lo que realmente es. ¿Y qué es? La bipolaridad, acá lo tenemos, por el DSM-5. No es que lo dice un psicólogo, lo dice el profesor, el alumno, no, lo dice el manual, ¿sí? Con el que trabajan todos los profesionales de la salud. Entonces, trastorno bipolar, ¿sí? Es cuando se han cumplido los criterios, al menos para un episodio maníaco.
Recordemos, el episodio maníaco, una semana de estado de ánimo expansivo, energético, ¿no? ¿Sí? Pero también la aparición del episodio maníaco tiene que estar acompañada de la depresión mayor, ¿sí? De la depresión mayor que acabamos de observar del episodio, ¿sí? Entonces, obviamente no se va a explicar por un trastorno esquizoafectivo, por esquizofrenia, etcétera. Tiene que ser claramente manía y depresión mayor. ¿Ya? El episodio depresivo mayor debe durar las 2 semanas, como ya sabemos, y el episodio maníaco una semana. Es decir, se presentaron juntos los episodios, uno detrás del otro. Ya, por lo general, primero la manía y después la depresión. Ya, eso es trastorno bipolar. No, trastorno bipolar no es que yo ahorita me siento bien y en la noche me siento mal. No, no, no. Trastorno bipolar es que yo cumplo los criterios de episodio maníaco una semana y luego cumplo los criterios de depresión mayor 2 semanas. Ahí tengo realmente trastorno bipolar 1. ¿Por qué 1? Porque existe el trastorno bipolar 2. El trastorno bipolar 2 es depresión mayor con hipomanía. Entonces, la hipomanía sabíamos que era solamente 4 días de manía, ¿verdad? Acompañado en este caso de qué? De la depresión mayor, que son sus 2 semanas. ¿Ya? Hay que tenerlo eso en cuenta cuando hablamos ahora, de ahora en adelante, de trastorno bipolar. ¿Sí? Creo que cuando no hemos escuchado trastorno bipolar y se nos presenta así ya realmente su definición eh, profesional, ¿no? Su definición clínica, lo vemos ya como algo más delicado, ¿verdad? Porque es así, es un trastorno, es una patología, no es algo que se siente eh, un día cualquiera, o no es algo que se supera fácilmente, ¿sí? Es un trastorno que requiere muchas veces medicación de algún tipo, ¿sí? Luego tenemos al trastorno ciclotímico. Hay que tratar de avanzar para ir a la intervención, que sé que es lo que más interesa. Trastorno ciclotímico, que significa que durante 2 años, o en caso de menores de edad 1 año, ha existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen los criterios para un episodio hipomaníaco. Y numerosos periodos con síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo. Entonces, el trastorno ciclotímico es una afectación del estado de ánimo, evidentemente, pero mínimamente por 2 años. ¿Y qué vamos a ver en esos 2 años? ¿Sí? Características de la hipomanía, características porque no va a ser hipomanía, y características, ¿sí? De la depresión mayor, pero no va a ser depresión mayor en consecuencia, ¿sí? Entonces, para esto, para este trastorno hay que pues tener una información tremenda del paciente, ¿verdad? Porque son 2 años. Entonces, muchas veces los pacientes ni se acuerdan lo que ha pasado hace 1 año, porque son cuestiones específicas, ¿no? Entonces, hay que siempre ser delicados al diagnosticar este tipo de trastornos, ¿sí? Muy bien, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Si ya habíamos visto la afectación de la tristeza, del estado de ánimo triste, el estado de ánimo eufórico, la alegría, ¿no? Con la manía. Ahora, pues, vamos a ver cuando se afecta el estado de ánimo en cuestión de la eh, cólera, del enojo, de la furia, ¿sí? Entonces, para que sea un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, la persona tiene que tener acceso, nos dice, presencia de cólera grave y recurrente que se manifiesta o bien verbalmente o con el comportamiento, cuya intensidad o duración son realmente desproporcionadas a la situación o provocación. Entonces, ya nos dimos cuenta, viendo estos trastornos, que la persona
¿no? Va a estar caracterizada prácticamente por emociones, ¿no? Va a ser una persona triste, feliz, en este caso, colérica, ¿no? Pero no va a ser solamente una persona renegona, como le llamamos en Perú, una persona que se molesta con facilidad, no. Va a ser, para este trastorno, una persona que cumple con la patología realmente grave, ¿no? Que lo puede manifestar verbalmente. En este caso nos pone como ejemplo rabietas verbales. Pueden haber también agresiones verbales, insultos, palabras soeces, ¿sí? O en el caso del comportamiento, agresión física, pelearse con otras personas, romper cosas, ¿sí? Agredir, pero esto va a ser desproporcionado, tanto a la situación como a la provocación. ¿Qué quiere decir que es una persona? Pues que eh, de repente en el autobús, cuando alguien ve en el autobús, sí o sí anda chocándose con las personas, no apretado, pero esta persona por un simple empujón en el autobús, ¿no? Reacciona agrediendo verbalmente, físicamente, un golpe, insultando. Entonces es desproporcionado. Hay que recordar que es una patología, pues, ¿no? Es algo desproporcionado, algo grave que afecta a las esferas de su vida. Segundo, la cólera no concuerda con el grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, por lo general, ¿sí? Los adolescentes tienden a tener, eh, tienden a que su estado de ánimo se caracterice por la cólera, por el enfado, ¿no? Entonces, estos accesos no pueden concordar con el grado de desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es un adulto que reacciona a golpes. Un niño pequeño también hace rabietas, no se tira al piso, da vueltas en el piso. Entonces, hay que primero hacer una evaluación completa para que no sea de repente por el estadio en el cual se presenta la persona, ¿ya? Sino que sea realmente un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, ¿sí? Hay que tener en consideración la edad también, los hábitos, el manejo de emociones de la familia, ¿sí? C, los accesos de cólera se producen en término medio 3 o más veces por semana. Ojo, ¿ah? Porque no es una vez a la semana, una vez al mes, sino 3 o más veces por semana. El estado de ánimo entre los excesos de cólera es persistentemente irritable o irascible. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, pues, sus padres, maestros, compañeros, amigos, colegas, lo perciben como una persona, pues, irritable, que si tú le hablas reacciona mal rápido, ¿sí? Siguiente. Estos criterios han estado presentes durante 12 meses como mínimo. ¿Sí? 12 meses como mínimo. Y en este tiempo, en este último año, el paciente, ¿sí? No ha tenido ni siquiera 3 meses consecutivos sin estos síntomas. ¿Ya? Puede que en este año un mes se tranquilizó, ya hasta 2 meses, pero 3 meses no puede estar tranquilo este paciente. Si ya tiene 3, 4 meses durante el último año ya sin ningún evento, entonces no estamos hablando de este trastorno. Hay que realizar una evaluación funcional. ¿Ya? Entonces, los criterios también eh, no se debe, perdón, el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 años o después de los 18 años, excelente. Cuando les mencionaba lo de la rabieta, etcétera, no, que no dependa del estadio, ¿no? Y por lo general comienza antes de los 10 años. Bien. Entonces, esos trastornos se van desarrollando a lo largo de la vida este trastorno específicamente se va desarrollando a lo largo de la vida de la persona. Nosotros encontramos en su historia familiar que sus padres mencionan, ¿no? Desde pequeño era irritable, tal, ¿no? Pero ahora ya es un trastorno, ya es grave. Entonces, tenemos la distimia, siguiente trastorno, que no es más que el estado de ánimo deprimido, ¿sí? Pero por un mínimo de 2 años.
hay que avanzar, ¿sí? Hay que avanzar con esto. Yo sé que ustedes, comprendiendo los primeros trastornos, ya esto se comprende con mucha más facilidad porque lo único que cambia son consideraciones de tiempo o presencia de síntomas. Trastorno disfórico premenstrual, en este caso, en la mayoría de los ciclos menstruales, al menos 5 síntomas de los siguientes que vamos a hablar han de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, ¿sí? Empieza a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. ¿Qué síntomas se presentan una semana antes de la menstruación? Uno o más de los siguientes. Primero, la habilidad afectiva intensa, cambios de humor, ¿sí? Cambios de humor. La habilidad hace referencia a que la persona pues no mantiene su estado de ánimo estable a lo largo del tiempo, ni siquiera en el día. Eso es la habilidad. En un momento está muy feliz, en otro momento está irritable, en otro momento está triste, ¿sí? Pero eso es intenso, no es solamente un enojo y una sonrisa, es intenso. Ya habíamos visto que la depresión es pérdida de interés, ¿no? Entonces tiene que haber una pérdida de interés en un momento y en otro momento tiene que haber de repente agresión de algún tipo, ¿no? Verbal, ¿sí? Entonces tiene que haber esta la habilidad, cambiar ese estado de ánimo de manera intensa. Irritabilidad, estado de ánimo deprimido, ansiedad o tensión. Y uno de los síntomas siguientes también han de estar presentes. ¿Cuáles son? Disminución del interés por las actividades habituales, dificultad subjetiva, letargo. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona se cansa con mucha facilidad. Cambio del apetito, mucho sueño o poco sueño, que es hipersomnio o insomnio, sensación de estar agobiado y síntomas físicos. ¿Sí? Muy bien. También la depresión puede estar inducida por sustancias o medicamentos, ¿ya? Y vamos con las estrategias de intervención y tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, que ya los conocimos, ¿no? Primero, terapia cognitivo-conductual. Cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, hablamos pues de estímulo-respuesta, ¿no? Y en este caso, se va a enfocar pues en los pensamientos, ¿sí? Emociones y comportamientos, y de qué forma van a estar interconectados generando pues respuestas emocionales intensas, ¿sí? Tristeza intensa, enojo intenso, ¿ya? Y lo que va a intentar esta terapia es cambiar esos patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales. Bien, primera técnica, identificación de pensamientos distorsionados. Entonces, esa es una técnica de la cognitivo-conductual. ¿Qué busca la identificación de pensamientos distorsionados? ¿Sí? Como psicólogo, evaluador, psicoterapeuta, vas a buscar con tu paciente reconocer, ¿sí? Y cuestionar las creencias automáticas y los patrones de pensamientos perjudiciales, ¿sí? En tu entrevista, entonces, vas a buscar qué pensamientos están desencadenando ciertas emociones. Estoy triste, te va a decir el paciente, estoy triste todo el día, no sé por qué. Entonces vamos a explorar sus pensamientos, ¿no? Porque ese no sé, que te digan no sé por qué en realidad no es porque no sepan, sino porque no lo tienen identificado claramente el paciente, qué le está generando esa tristeza, ¿sí? Entonces vamos a explorarlo junto al paciente. Vamos a preguntarle qué sentía antes de sentir esa tristeza, ¿no? Si antes sentía felicidad, enojo, o qué hacía antes y qué provocó la tristeza en esa situación. Por ejemplo, nos va a decir la persona que eh, siempre intentaba obtener la mejor calificación en la universidad, ¿sí? Siempre lo intentó. Pero desde hace unas 3 semanas, eh, está triste porque no logra sus objetivos. Siente que no puede, que no, es inútil intentar. Entonces ya estamos
encontrando, ¿sí?, una creencia, ¿no?, un pensamiento perjudicial. En este caso, probablemente autocrítica excesiva, ¿no? También podemos encontrar la catastroficación, ¿sí?, que todo es exageradamente malo, negativo, ¿no? Entonces, vamos a explorar los pensamientos de las personas. Reestructuración cognitiva. Una vez que significan los pensamientos distorsionados, ¿sí?, como ya lo vimos, ¿trabajas en qué? En reemplazarlos por pensamientos más realistas y equilibrados, ¿sí? Entonces, tiene un pensamiento tal como no va a conseguir sus sueños, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que lo intenta, no lo logra. Entonces, vamos a ver realmente qué significa este pensamiento, qué pros y contras tiene este pensamiento, ¿no? Ejemplificar, ¿no? Otras personas han tenido que afrontar lo mismo que tú, claro, probablemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Hay que racionalizar lo que está pasando, ¿sí? Que sea más racional, más real, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia contigo en este caso? Entonces, damos una perspectiva distinta, ¿ya? Siempre siendo compasivos y comprensivos hacia uno mismo, ¿no? O sea, que el paciente sea más compasivo con él mismo, que entienda eh, tiene capacidades individuales, fortalezas, debilidades, que él va a conseguir lo que desea de otras maneras, ¿sí? Siempre siendo realistas, ¿sí? Siempre siendo realistas. Nunca le mintamos, hay que mentirle a un paciente, ¿ya? Nunca hay que generar falsas expectativas tampoco. Es innecesario, incluso perjudicial, porque en el momento en que nosotros le planteemos un objetivo que no es real, no lo logre, pues todo se va a ir hacia el tacho, ¿no? Todo va a fracasar, toda tu terapia. Alonso Berenguer, ¿no? Es el debate, excelente, el debate. Excelente técnica, ¿no? Poner en tela de juicio estos pensamientos también. Desarrollo de habilidades de afrontamiento. El TCC enseña habilidades prácticas de afrontamiento para manejar situaciones, ¿no? ¿Cómo qué? La regulación emocional, la resolución de problemas y la comunicación asertiva, ¿sí? La semana pasada les decía que todos nosotros tenemos que saber respirar para poder enseñarle a nuestros pacientes a respirar mínimamente para que se relajen, chicos. ¿Ya? Eso tiene explicación fisiológica, no es porque, no es magia, no es arte, no es una cuestión fisiológica que tú regulando tu respiración vas a manejar mejor tus emociones, ¿ah? Entonces, hay que saber enseñarle eso a nuestros pacientes, que aprendan a respirar, a relajarse en situaciones que para ellos son difíciles, críticas, ¿no? Activación conductual. La TCC fomenta la participación en actividades placenteras y significativas como una forma de contrarrestar la inactividad y el aislamiento. Muy simple, para que se entienda, a nuestro paciente tenemos que ponerle objetivos conductuales. ¿Qué quiere decir objetivos en los cuales tenga que él movilizar su conducta, su comportamiento? ¿Ya? Por ejemplo, eh, una persona con cierto grado de depresión, en algún momento tenemos que fomentar en ella, ¿sí? En este paciente, que vuelva a reintegrarse en sus actividades diarias. Entonces, probablemente antes hacía algún ejercicio, algún deporte, alguna actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si antes nuestro paciente salía a correr todas las mañanas 1 hora, ¿no? Le vamos a poner como objetivo que va a salir, primero saldrá pues 2 veces a la semana, 10 minutos a caminar. Luego saldrá 4 veces a la semana, 15 minutos a caminar. Entonces, esto es activación conductual. Movilizar a la persona.
¿sí? No es de buenas a primeras. Primero hay que trabajar su regulación emocional, ¿no? Como ya estábamos viendo. Pero tenemos que sí o sí en algún punto terminar con la activación conductual, asegurándonos nosotros como profesionales, en este caso, de que nuestro paciente, pues, ya esté afrontando nuevamente las situaciones sociales, ¿sí? Hay que asegurarnos de eso con la activación conductual. Hay que poner siempre, primero, metas cortas, pequeñas, alcanzables, realistas para lo que está viviendo, y luego, eh, por supuesto, hacer esto más intenso, intensificar. Siempre, como nos menciona aquí la diapositiva, monitoreando, que lo esté realizando, qué está generando en la persona salir a caminar, porque de repente entorpece la terapia que sale a caminar, porque de repente su cuerpo, ¿no? Al estar tanto tiempo en letargo, cansado, sale y al retornar a su casa empeora las cosas, se siente peor. Después de descansar se siente abrumado por el dolor de repente de sus piernas al salir a caminar. Siempre monitoreando. Si no funciona una cosa, funcionará otra. No hay que cerrarnos, ¿sí? No hay que cerrarnos en ese caso. Terapia gestal. ¿Qué hace la terapia gestal en este caso de trastornos del estado de ánimo? Una técnica es la exageración y polarización. El terapeuta, ¿qué va a hacer? Va a animar al paciente, el cliente, dice acá, a exagerar o polarizar ciertos aspectos de su experiencia emocional o comportamental. Por ejemplo, puede ser alentado a exagerar su tristeza o ira para intensificar la experiencia y explorar sus raíces y significado más profundo. Un ejemplo muy sencillo, muy fácil para que se entienda. Tu paciente te dirá que se siente triste al comer. Entonces vamos a exagerar eso. A ver, le propones, ¿no? Quiero que en este momento un poco exageremos lo que me estás mencionando, ¿no? Y que seas más intenso en lo que me estás refiriendo. ¿Cómo te sientes entonces al comer? Me siento muy triste. Ya, muy bien. Vamos a intensificar esa emoción. ¿Cómo te sientes? Muy triste, muy apenado, no quiero, no deseo comer. Muy bien. Continúa. ¿Por qué sientes esa emoción? Porque no me gusta comer, te va a decir así simple. Entonces tú tienes que orientarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no te gusta de comer? ¿No te gusta la comida? ¿No te gusta sentir tu barriga llena? Entonces empezamos a exagerar, ¿sí? No con el objetivo de ridiculizar, ojo, sino con el objetivo de encontrar, ¿sí? Ideas, ¿no? O encontrar el origen de esa tristeza. Porque en algún punto te va a decir el paciente que se siente triste no solamente porque come, sino que se siente triste porque no quiere subir de peso, porque no quiere eh, sentir que le quita la comida a su familia, ¿no? Hay pensamientos irracionales, ¿no? Pero que vamos a encontrar a partir de la exageración de las emociones y de las situaciones. Técnica del aquí y ahora. En esta técnica, si el terapeuta trabaja con el cliente para aumentar la conciencia del momento presente, centrándose en las sensaciones físicas, emocionales y pensamientos que surgen en el momento actual. Yo les mencionaba en la clase anterior también que es importante al paciente preguntarle cómo realmente percibe la emoción. Si percibe tristeza, ¿cómo es esa tristeza? ¿En qué parte de su cuerpo la siente? ¿Sí? La siente en su cabeza, en su pecho, en su estómago, siente hormigueo, ¿no? Pero en ese instante, ¿cómo siente la tristeza? ¿Sí? Entonces vamos a explorar a partir de ello. Joana nos dice, en un divorcio, ¿cómo le animo? Estamos conociendo técnicas ya. Podrías, ¿no? Fácilmente enseñarle primero, ¿sí? A la persona
técnicas de relajación, Joana, enséñale a respirar, una meditación guiada, ¿sí? Puedes practicar la activación conductual, ponerle objetivos cortos, a corto plazo, ¿sí? Pero obviamente primero hay que identificar qué pensamiento distorsionado presenta. ¿Por qué está triste por el divorcio? ¿Cuál es la razón real? Porque de 100 personas que se divorcian, hay probablemente 100 pensamientos distintos acerca del divorcio. Personas que pensarán que divorciarse es bueno, personas que pensarán que divorciarse es malo, que pensarán que divorciarse es malo porque ya no voy a tener pareja, que es malo porque no voy a ver a mis hijos, que es malo porque las personas me van a juzgar, que es malo. Entonces, hay que identificar cuál realmente es ese pensamiento perjudicial. Ya eso va a ayudar mucho para eh, realmente atacar a ello, ¿no? Trabajar con ese pensamiento, es lo que va a servir. Puedes practicar para encontrar ese pensamiento, la exageración, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar en un divorcio? Lo peor que puede pasar es esto. Ya vas detectando por dónde vas. Si te dice, lo peor que puede pasar es que las personas se burlen del que se divorcia y por eso ya no le den trabajo y ya no le invitan a las reuniones familiares. Ya te das cuenta por dónde va entonces su pensamiento, ¿no? Distorsionado. Bien, seguimos. Terapia racional emotivo-conductual. Aquí tenemos dos técnicas, ¿ya? También trabaja las creencias irracionales, ¿sí? En este caso, existe la disputa racional, que es cuestionar y disputar el debate, ¿no es cierto? Las creencias irracionales del cliente mediante el examen de la evidencia que lo respalda. Por ejemplo, si un cliente tiene la creencia racional de que nunca voy a ser feliz, el terapeuta puede ayudar al cliente a identificar experiencias pasadas en las que efectivamente fue feliz el paciente. Hay que desafiar esa creencia. Esta técnica es delicada. No lo puedes hacer de buenas a primeras. Imagínate que tú vas al psicólogo, ¿no? Y disputa tu pensamiento sin siquiera indagar en tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que generarías apatía, ¿no? Que el paciente ya no quiera decirte más cosas, va a generar ese rechazo. Pero esta técnica va a funcionar muy bien cuando ya hayamos avanzado la terapia con el paciente. Es una técnica muy buena que pueden practicar en el momento, como siempre les digo, en el momento preciso. ¿Cómo saber cuándo es el momento preciso? Eso lo van a empezar a conocer en su práctica clínica, chicos. No hay una herramienta que funcione para todo en todo momento. No existe. Si algo existe, si hay algo parecido es la entrevista. Y a veces ni siquiera la entrevista es útil en ciertos casos. ¿Ya? Si desean, investiguen cuándo una entrevista no es necesaria en psicología. Puede suceder el caso, ¿no? Les doy una pista para evaluar, ¿no? Podemos evaluar mediante test, escalas, etcétera, ¿no? O de repente, si practicamos el mindfulness, no es necesario estar entrevistando al paciente, ¿verdad? Entonces vamos a tener eso en cuenta, siempre, ¿ya chicos? Armelina, la terapia contigo-conductual son de mucha ayuda, exacto. Pero no hay que cerrarnos, Armelina, siempre hay que ser abiertos en ese sentido. Hay distintas terapias y hay que tomar lo mejor de cada una, ¿sí? Hay que tomar siempre lo mejor de cada una. Yo sé que en eso compartimos la idea. Tareas conductuales. La TREC, la terapia racional emotiva conductual, ¿sí? Como parte del proceso terapéutico para ayudar, practican nuevos comportamientos y formas de pensar. Por ejemplo, nosotros habíamos visto en la cognitivo-conductual la activación conductual, ¿no? Que es ponerle objetivos cortos a partir de lo que ya ha realizado el paciente, ¿no? Si antes en su rutina tenía ejercicio, tal, nosotros nuevamente lo reinsertamos. Pero en tareas conductuales, nosotros podemos motivar al paciente a hacer cosas nuevas, cosas nuevas.
¿no? Por primera vez que haga algo que siempre creyó que no podía, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser algo grande, algo grandioso, puede ser algo pequeño. Por ejemplo, podemos aprender a cocinar, ¿no? Motivar a nuestro paciente que aprenda a cocinar. No le vamos a poner un plato exquisito como tarea la primera vez, pero puede ser algo pequeño, que haga algo pequeño. No sé, en Perú que haga una gelatina, ¿no? Algo muy sencillo que se haga en 2 pasos, 3 pasos, y ya está, y que esté orgulloso, pero el objetivo de la activación conductual y las tareas conductuales es la respuesta emocional, ¿no? ¿Y qué respuesta emocional en este caso? Felicidad al obtener un objetivo. Será pequeño el objetivo, tal como hacer un ejercicio de 5 minutos o una gelatina pequeña, ¿no? Que yo solamente seguí la receta, pero conseguí el objetivo y eso me genera satisfacción. Se nos acabó el tiempo, pero la semana pasada hablábamos de la farmacoterapia y en este caso son muy parecidos los medicamentos a utilizar, ¿no? Los antidepresivos, ¿no? Tenemos, como vimos la semana pasada, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Serán muy medicados. Es importante nosotros tener en cuenta estos nombres de medicamentos, los tipos. Les vuelvo a mencionar, no porque vamos a recetar. Nosotros como psicólogos, psicólogas, no vamos a recetar, ¿sí? Pero si un paciente viene a tu consulta y en su historia clínica dice que toma sertralina o que toma imipramina, ¿no? Tenemos que saber al menos de qué se trata ese medicamento, o al menos qué categoría tiene, que en este caso es un antidepresivo. Ya hay que tenerlo en cuenta, aunque sea. Hay estabilizador de estado de ánimo, el litio, ¿no? Esto es más para la manía. Ya, los estabilizadores del estado de ánimo son para la manía y para la hipomanía. En este caso, el litio, el ácido valproico, ¿sí? Que son los más usados, pero también la lamotrigina, que realmente no lo he visto muy utilizado, pero sí el litio, ¿no? Muy popular, ¿ya? Para casos de manía. Hay antipsicóticos también, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, que pueden tomar los pacientes, ¿sí? No olvidar, la última diapositiva, si no me equivoco, que tiene que haber siempre en nuestra entrevista un ambiente de confianza, de escucha activa. Hay que educar al paciente y a la familia acerca del trastorno, que sepan que no es, muchas veces los familiares van a querer que el paciente se recupere solo, rápido, ¿no? Échale ganas, tú puedes, vamos. Hay que salir de fiesta porque estés feliz. ¿No? Hay que educar acerca del trastorno, hay que educar que no es algo tan sencillo de mejorar, y que requiere una terapia especializada, un tiempo determinado, ¿no? ¿Para qué? Para que la familia tenga paciencia y apoye en el proceso terapéutico. Si hay una cuestión fisiológica, en cuestión de depresión, manía, irritabilidad, ¿sí? Hay que fomentar el autocuidado y la resiliencia siempre. Muy bien, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Si hay alguna consulta rápida, porque Arnold tiene que participar en este instante, sería excelente si tienen alguna consulta rápida que puedan hacer en el chat. A ver, ¿ninguna? Ya para que ingrese Arnold. Wilmer dice, háblenos. ¿De qué será, Wilmer? Vamos a robarle 2 minutitos a Arnold de tiempo. De la terapia transdiagnóstica. Ok, de terapias vamos a hablar en la última clase. ¿Por qué no les adelanto TDAH, esto de la terapia transdiagnóstica, de los nuevos modelos? Porque es importante secuenciar las clases, ¿no? Y centrarnos en lo que estamos hablando. Wilmer, de eso vamos a hablar en la última clase. Y es importante saber que en la última clase vamos a ejercitar esto
de nuestro potencial terapéutico. Lo digo muchas veces, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos un potencial terapéutico, ¿no? Van a haber técnicas que se van a acomodar más a nosotros como terapeuta, ¿sí? Se nos va a hacer más sencillo y vamos a ser parte de la terapia cognitivo-conductual, o tal vez otros desde la Gestalt, ¿no? ¿Por qué? Porque son corrientes distintas y tienen una percepción del paciente diferente cada corriente, ¿sí? Una percepción a veces muy diferente. Incluso el psicoanálisis, vamos a hablarlo, ¿por qué no en la última clase? ¿Sí? Teniendo en cuenta de que no vamos a configurarnos dentro de una corriente, sino que vamos a tomar lo mejor de cada una siempre. Si bien es cierto, tomemos alguna como estandarte, pero nunca vamos a ignorar a las demás, ¿sí? Muy bien, Arnold. Entonces creo que eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Ahora Arnold va a participar con ustedes, ¿sí? ¿Estás por ahí, Arnold? Sí, estimado, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias.